Señor ministro, buscando acuerdos de libre comercio con países latinoamericanos, el primer acuerdo que se firmó fue el de Chile, con China. Y he venido mirando qué le exporta Chile a China y qué le exporta China a Chile, porque Chile es un país superávit, tiene superávit frente a China. Y resulta que me encuentro con lo siguiente: la primera exportación de Chile a China son las manufacturas en cobre. Pregunto yo, ¿está en capacidad Colombia de exportar algo similar en las mismas cantidades? En el año 2011 las exportaciones de cobre, para todos es sabido que cobre es el producto bandera de Chile, fueron 15.000 millones de dólares en el año 2011, cobre y manufacturas de cobre. Me imagino que todo lo que se hace en cobre, los aparatos para la transmisión de la energía y todos aquellos cableados de cobre. 15.000 millones de dólares de los 18.000 millones de dólares que exportó Chile en el año 2011 fueron producto de las manufacturas de cobre. Y después las exportaciones siguen en finos de minerales de hierro y de sus concentrados, celulosa, fruta fresca, harina de pescado con un contenido de proteína superior o igual al 66%, vinos, salmones y truchas, madera. Para todos es una realidad que Chile es uno de los países que tiene grandes siembras de madera, transformaciones de madera, que exporta madera al mundo. Nosotros lo que tenemos son bosques desforestados por el tema del narcotráfico. En salmones y truchas creo que no somos especialistas, porque los salmones los importamos hasta de los países nórdicos y los traemos especialmente de Chile por costos. Y que yo sepa, en el tema de los vinos, doctor Camilo Sánchez, los vinos que se han producido aquí, los de mejor calidad, son los vinos Grajales, que hoy ni siquiera dan para pagar, honorable senador Villegas, a los trabajadores. Usted que ha venido haciendo debate sobre los temas frutícolas en la Unión y en la Victoria, donde están los vinos Grajales. Y otra de las cosas que ellos están exportando son algas, chascón, minerales de zinc y sus concentrados, en fin, poco de esto producimos nosotros, poco lo transformamos. Esto es lo que le da a Chile la posibilidad de tener un intercambio muy fuerte con China. Y además, las frutas que ellos producen en gran cantidad, como son uvas, melones, duraznos, muchas de las cuales nosotros tenemos que importar. Y vamos a ver qué le exporta China a Chile, porque podría ser que en eso fuéramos competitivos. Teléfonos celulares móviles y los de otras redes,
Yo no sé cuánto paguen de impuestos los teléfonos celulares, señor ministro de Industria y Comercio. Aquí vendrá el ministro de las TIC y nos contará. Pero si pagan algún arancel y se los vamos a bajar a cero, entonces el ingreso de esos rubros para el Estado en temas de tributación pues va a quedar en cero. Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles de peso inferior o igual a 10 kilos. Que yo sepa, todos los portátiles y los computadores, o en su gran mayoría, nosotros los importamos. En un acuerdo de libre comercio, ¿qué es lo que se pretende? Desgravarlos para que no paguen impuestos de importación en Colombia. Las demás barras simplemente laminadas en celuloide, en caliente, perdón. Los demás aparatos receptores de televisión de colores de cristal líquido, neumáticos nuevos de caucho de los tipos utilizados en tractomulas, autobuses y camiones, mejor dicho, los que no producimos aquí en grandes cantidades, urea, incluso en disolución acuosa, módems de los tipos utilizados en las máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos. Los demás aparatos de recepción, conversación y transmisión. Y lo otro son lo que aquí, esto es lo que no producimos y seguramente paga impuestos. Y que con ese TLC que ustedes con tanto entusiasmo le están anunciando al país, seguramente entrarán sin impuestos para el fisco colombiano. Y lo otro son shirts y camisetas de punto, con un contenido de algodón superior o igual al 75% en peso para hombres o mujeres. Mejor dicho, lo que aquí producimos, y entonces lo vamos a entrar para hacerle competencia a la industria textil. Y bueno, y no me refiero a otra cantidad de cosas, como todo lo que se hace en cuero, todo lo que se copia allá. Entonces, lo que nosotros queremos es que usted nos diga cuál es la conveniencia de un tratado de libre comercio con China. ¿Cuáles son los sectores en que nosotros vamos a competir? Porque me imagino que el petróleo que le estamos exportando a China, no sé si le exportemos carbón, ahora usted nos dirá, porque Chile es uno de los grandes productores del mundo en carbón, pues ese petróleo no pagará impuestos allá, está libre hoy de impuestos, y con un tratado de libre comercio o sin un tratado de libre comercio seguirá igual la frontera china abierta para las exportaciones de los hidrocarburos y de algunos minerales como el oro o el carbón, si es que le exportamos. Nos preocupan mucho las declaraciones del sector industrial. Nos preocupan mucho las declaraciones de los sectores de partes de automóviles, que es otro de los sectores en donde ellos pueden ser competitivos. Nos preocupa mucho el impacto que esto va a tener sobre el fisco nacional, porque muchos de estos artículos que están hoy ingresando a Colombia desde China
y que pagan impuestos mañana no los pagarán con el Tratado de Libre Comercio. Nos preocupa mucho la condición en que van a quedar nuestros textileros, cuando uno de los grandes problemas que ha postrado durante años la industria de las manufacturas de los textiles en Colombia ha sido el contrabando de todos estos productos venidos de China. Pero si les vamos a quitar los aranceles con un tratado de libre comercio, pues ¿para qué? Ya no habrá necesidad ni siquiera de luchar con el contrabando, porque estos productos vendrán sin aranceles a invadir nuestros mercados. Nos preocupa mucho el atraso en la infraestructura nacional frente a los puertos gigantes, los más grandes del mundo, que están en China, como por ejemplo el puerto de Hong Kong. El tema de las vías, el tema, señor ministro, de la competitividad del transporte, porque usted sabe que China es uno de los grandes constructores de buques y de temas navieros, y nosotros tendríamos que pagar, como siempre, los fletes y los transportes. En China hasta en el mar se produce para no pagar impuestos. Es a estas condiciones a las que nos quieren llevar, a las que nos quieren poner a competir, o es simplemente un anuncio alegre para justificar la visita al país asiático, porque yo no tengo industrias, no soy empresario, no soy agricultor, no soy productor de ningún bien. Son ellos, los empresarios, los presidentes de los gremios, los presidentes de las industrias, los agricultores, los que están poniendo voces de alerta ante los anuncios del gobierno nacional, encabezados por el señor presidente de la República y por usted, que nos dicen que han iniciado las negociaciones con el país asiático para un tratado de libre comercio, cuando hoy nosotros hemos firmado tratados de libre comercio con países vecinos como por ejemplo México, y sin embargo nos damos cuenta que no hemos podido llegar a tener superávit frente a nuestras exportaciones. De modo que son estas las inquietudes, señor presidente, que quiero plantear con ánimo constructivo, para que el ministro le dé tranquilidad, no solamente a esta comisión y a nuestras inquietudes, sino que le dé respuesta a los empresarios de los diferentes gremios que le han dicho, como lo leí aquí, que no están de acuerdo con un tratado de libre comercio en las actuales condiciones de atraso de infraestructura, de revaluación que vive el país, y en las actuales condiciones de ausencia de competitividad que vive el campo colombiano y muchos sectores de la economía nacional frente a sectores como los de la electrónica, informática y sistemas y tecnológico, donde China es ampliamente avanzado. Gracias, señor presidente.